Y ahora vamos a tocar un tema que está muy presente en la opinión pública desde hace tiempo, solo que se va poniendo a cada momento por alguna razón se le da una importancia porque estallan dificultades en el sistema. Estoy hablando de seguridad social. Y para hablar de seguridad social en todos los aspectos que están en la polémica pública, hemos invitado a Francisco Aristi, Fran Aristi, como le conocen en el mundo de la seguridad social. Y se trata de una persona que estudió Derecho, pero luego se especializó en el tema de la seguridad social, tanto en el país como fuera, en diferentes países, ha estado en seminarios, cursos, actualización. Podemos decir, incluso fue condecorado por el gobierno de la República por sus años como burócrata al frente del sistema de seguridad social, o sea, involucrado en toda la estructura y el quehacer de la seguridad social. Fue reconocido como por sus méritos en este sentido. De manera que tenemos un experto, un conocedor de todas las intríngulis legales, el desarrollo que ha tenido el sistema, dónde están las trabas, las posibles soluciones. Es una persona que tiene esa capacidad y vamos a tratar de explotarla debidamente en beneficio de ustedes. Le damos una cordial bienvenida a Fran Aristi. Muchas gracias por la invitación, estoy para servirle. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Don Fran, vamos a entrar de lleno en materia. Como dijo el doctor, el tema de la seguridad social en la República Dominicana se ha debatido bastante. Sin embargo, en este momento lo que más ha llamado la atención o lo que se ha vuelto un avispero nueva vez ha sido el reclamo que tenemos como pacientes cuando llegamos a emergencia a un centro de salud privado. El famoso depósito. 100.000 pesos. Yo hablo por experiencia propia. Yo recuerdo que en una clínica... Que no es nuevo, perdón, no es nuevo. Está ya ahora, pero eso es viejo. Eso es viejo. Y era la queja antes. Lo que pasa es que ahora vino con una circunstancia y encontró una población receptiva que apoyó. Pero el famoso $500,000 de pesos, 100.000 pesos, 500... La tarjeta, deme la tarjeta. La tarjeta que se deposita. ¿Está esto dentro del marco legal de la seguridad social y de los sistemas de salud en la República Dominicana? ¿Es una violación a la ley? Sí, correcto. La ley 8701 establece infracciones y el reglamento de infracciones y sanciones. En el año 2008, la CISARRIL dictó la resolución 15608 que prohíbe el cobro de depósito o anticipo, pasión de los servicios de salud a los afiliados. Es decir, ningún afiliado al sistema dominicano de seguridad social, un prestador de servicios de salud, es decir, una clínica o un médico, le puede cobrar depósito o anticipo. Eso está prohibido por la resolución 156-08. O exigirle que deposite una tarjeta de crédito ahí como garantía. ¿De qué año? Hasta eso. Sí, es del año 2008 y lamentablemente a eso no se le ha dado, las clínicas no le han dado cumplimiento. Ok. Es importante señalar. Perdone, pero tampoco ha habido sanciones. A eso voy. La debilidad del sistema, entonces. Exactamente. Okay. De las autoridades del sistema, vamos a decir así. Es importante señalar que la ley 8701 le da facultad a la CISARRIL, porque en una entrevista que tuvo el superintendente, el doctor Jesús Férez Iglesias, yo escuché que él señaló que la CISARRIL no tiene facultad para sancionar a los prestadores de servicios de salud. ¿Y tiene razón? Eso no es correcto. ¿Y quién tiene No tiene razón. No tiene razón. ¿Y de quién es la facultad? No tiene razón. CISARRIL sí la tiene. Sí tiene facultad. El artículo 182 de la ley 8701 le da facultad a la CISARRIL para sancionar a las ARS y a los prestadores de servicios de salud con una multa de 50 a 300 salarios mínimo nacional de la Seguridad Social. Eso es un detalle importante. Cuando no cumplan con las disposiciones de la ley 8701 y sus normas complementarias. Perdone, pare ahí, para que yo pretendo hacer una pregunta que puede resultar interesante. Si las autoridades no funcionan como no han funcionado, pero hay una legislación que sanciona a una clínica que me cobre un anticipo, como hay una ley, yo puedo elevar una instancia ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie al respecto.
Naturalmente que sí. ¿Y qué tiempo Eso dura? no, ¿Y eso qué no ha tiempo ocurrido dura eso? todavía. Bueno, eso va a durar un tiempo. Yo mejor les recomiendo que le reclamen a la CISARRIL que le imponga una sanción a ese prestador, a esa clínica. Espérese, usted lo que está diciendo es que si yo voy a un centro médico y me cobran ese anticipo, yo pueda poner una denuncia con pruebas Sí. en la CISARRIL y que la CISARRIL pues accione en base a esto. Correctamente. ¿No se ha presentado un solo caso en el país desde el 2008 a la fecha? Se han presentado casos. Que lo denuncie, Se han no, que presentado lo casos. denuncie Sí. con No. pruebas, que vaya a la Correcto. CISARRIL y diga, a mí Sí, me todo eso. cobraron tanto. Sí, sí, correcto. Como director jurídico de la CISARRIL, los otros departamentos solicitaban a la dirección jurídica imponer sanciones a prestadores, pero lamentablemente la CISARRIL no le imponía las sanciones correspondientes. Exactamente. Por eso es que yo digo, ahora voy a lo siguiente, con el tema que acabo de plantear. Existe la ley que me protege como asegurado. Me exigen en una clínica un depósito, pero yo me niego, me voy al Tribunal Constitucional y elevo una instancia por violación a mis derechos. Si el Tribunal Constitucional sería así, se pronuncia protegiendo mis derechos, porque es un tribunal garantista y tenemos una constitución garantista y hay leyes que me garantizan. Con esa resolución del Tribunal Constitucional, yo demando en daños y perjuicios a la clínica. Si no se ha muerto en el trayecto. No. Si Bueno, no se ha Pero muerto. tiene que estoy reparar hablando como doña abogado ahí ahora. Está Sí. bien, pero ¿qué paciente o qué familiar hace ese proceso con un dolor? Correctamente. O sea, ahí es donde viene el problema. No, hemos tenido casos, del caso de Claudio Camaño, que falleció porque le negaron los servicios. Y era una persona conocida. Conocida. Entonces lo que falta es voluntad política, voluntad de sancionar a los prestadores de servicios de salud, porque hasta ahora la CISARRIL no ha sancionado a ningún prestador. Por el poder económico que representan las prestadoras de Sí, servicios. ustedes saben que aquí hay dentro del sistema dominicano de seguridad social, hay dos sectores que son muy fuertes, que son ANDECLI, que es la Asociación Nacional de Clínica Privada, y el Colegio Médico Dominicano. Quizá... Sí, pare ahí, porque usted dice, bueno, la Asociación de Clínicas Privadas, pero ¿quiénes están y son los inversionistas de esas clínicas privadas? Son poderosos inversionistas y empresarios y familias de este país, Y funcionario del gobierno. ahora. etcétera. O sea, lo que estoy diciendo, hay un poder económico ahí detrás. Porque cuando digo, me refiero a funcionarios del gobierno, es porque vienen de la clase médica, lo que hoy están al frente del ministerio, en comisiones de salud, en el Eso no es- SENASA, en no la es fácil. CISARRIL. Exactamente. Vienen del sistema. Ahora, yo entiendo que inmediatamente la CISARRIL sancione a una clínica, porque la multa es muy elevada. La multa que establece el reglamento, la ley establece una multa de 50 a 300 salarios. Pero en ese caso específico, la negación de los servicios de salud sin causa justificada, porque eso no es una causa justificada, Exacto. el reglamento sanciona a las clínicas con una multa de 200 salarios mínimos nacional. Sí, pero si me afecta a mi salud esa negativa, yo demando en daños y perjuicios. También. Ah. El afiliado puede demandar en daños y Por perjuicios. supuesto que sí. Si esa falta, si ese incumplimiento le ha causado un perjuicio al afiliado. Así mismo. Don Frank, Eso ¿en es qué correcto. tiempo usted estuvo en la CISARRIL? 18 años y algunos meses. Que salió. ¿Y qué tiempo hace que salió? En abril del año pasado. ¿Ha servido de alguna asesoría a la actual gestión, conociendo usted cómo se maneja la institución? No. Cuando- No me han requerido mis servicios. ¿Y por qué cuando usted estuvo conociendo el tema durante todo este tiempo no se sancionó a ningún centro de salud si esta ley viene del 2008? Correcto. Tú sabes que yo era un empleado de la CISARRIL. La decisión política era de los superintendentes. Ok, ya entendí. Ahora fue que ¿Entiende? entendí. Sí, porque él es un técnico. Usted es un técnico Yo que era el hacía su director jurídico. recomendación. Yo hago mis recomendaciones. Y el pero jefe hace lo que quiere. Exactamente. Ok. Correctamente. Ahora, hay un problema que es vital en todo esto de la seguridad social. Está claro que hay que, como ocurre con todas las leyes, se vota una ley, comienza a funcionar, que los reglamentos, que por aquí y por allá, durante un tiempo entonces se ve cómo ha operado esa ley en la sociedad. Entonces ahí viene
hay que modificarla, mejorarla, adecuarla, readaptarla, qué sé yo. Eso no ha sucedido todavía con la Ley de Seguridad Social porque se han tomado medidas, parchos que se ponen por aquí, por allá, en fin, no una revisión completa que es lo que está planteado. Pero también se plantea mucho, que yo también comparto, tenemos que aumentar la cobertura, la calidad de los servicios, todo eso es dinero. Los que tienen que pagar el dinero o tienen ganancias de la actividad dicen, un momentito, eso puede afectar la sostenibilidad financiera del sistema, que es cierto en alguna medida. Entonces, de ahí es que viene que vamos a disminuirte la ganancia, que vamos a decir, pero nadie finalmente hace una reforma que garantice la estabilidad, la sostenibilidad financiera, pero que también mejore los servicios al afiliado. Así es. Correctamente. Sí, sin lugar a duda de que la ley 8701 requiere modificación integral. En el año 2016 nosotros tuvimos a nuestro cargo redactar un proyecto de ley para la modificación integral de la Ley de Seguridad Social, con la colaboración de las diferentes entidades del sistema. Se hizo. Se hizo el proyecto de ley, eso fue en el año 2016. El que está en el Congreso es ese. El Poder Ejecutivo lo sometió a consulta pública. 8 años después sí. de haber estado en ejecución. ¿Cuándo entró la Ley de Seguridad en ejecución? Fue promulgada en el gobierno de Hipólito Mejía y entró. Fue promulgada en el año 2001, pero entró en vigencia pensiones en junio del 2003. Ok. Entonces, del 2003 al 2008, son 5 años, se hizo una primera resolución. No, pero perdón, en el 2003 fue muy afectada por la crisis económica y financiera, y cuando viene a retomarse y que se dieron los recursos y comenzó a funcionar fue en el 2004, prácticamente. La primera cotización que pagaron los empleadores y trabajadores fue en el mes de junio del 2003. Ok. Ya ahí inició pensión. Y desde ese mismo momento, los trabajadores ya estaban acumulando su fondo de pensiones. Empezaron a acumular su fondo de pensiones. Ok, la parte de pensión. Pensiones. El Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo inició en septiembre del año 2007. ¿Ves lo que te digo? Mucho después. Fue 2007. Oh. En septiembre del 2007 inició el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. Y o sea que al año de iniciar el Seguro Familiar de Salud, se emite la resolución para las clínicas y centros de salud que por no tener fondos no reciban a un paciente. Correctamente. En el 2016, ¿cuál es el trabajo que a usted se le encarga para modificar la ley? Sí, mira, hay muchos aspectos, respondiendo del doctor Puello, la pregunta del doctor Puello, hay muchos aspectos de la Ley de Seguridad Social que es necesario modificar. Por ejemplo, la ley establece 3 regímenes de financiamiento. Un régimen contributivo que comprende a los trabajadores asalariados públicos y privados. Un régimen subsidiado que comprende a los indigentes, a las personas de bajos recursos. Y la ley también establece a los trabajadores por cuenta propia con ingresos inferiores al salario mínimo nacional, ingreso promedio inferiores al salario mínimo nacional. Esos 2 regímenes se han implementado. Ahora, la ley establece el régimen contributivo subsidiado que comprende a los trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio iguales o superiores al salario mínimo nacional. Eso no ha avanzado tanto, pero existe y funciona en parte. El régimen contributivo subsidiado no se ha implementado, doctor Puello. No. Actualmente un trabajador por cuenta propia no cuenta con la protección de la seguridad social. Pero hay organizaciones sindicales que han hecho como algún tipo de entidad para arropar a ese sector. Sí, hay una entidad que se llama MUSOL, me imagino que usted se refiere a esa, que es de la CAS, de la Confederación Autónoma Sindical. Exactamente. Que registra en la seguridad social, en la tesorería de la seguridad social, como sus empleados o trabajadores por cuenta propia. Ah, sí. Pero eso no es correcto. Okay. Porque los trabajadores por cuenta propia no son empleados de MUSOL. ¿Entiendes? En el régimen contributivo... Por eso no ha funcionado, no se ha desarrollado esa parte. Bueno, está funcionando. AMUSOL está funcionando. Y le dan servicio de salud. Y están acumulando fondos de pensiones. Pero, por ejemplo, riesgos laborales, el IDOPRIL, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, no le da cobertura. Porque esa pudiera ser una modificación de la ley para que se adaptara a eso. Sí, hay que establecer qué vamos a hacer con el régimen contributivo subsidiado. El IDOPRIL fue el que petó unos ¿Por qué?
Porque es que lamentablemente quieren modificar el régimen contributivo subsidiado. ¿Qué es lo que pasa? Que ese régimen, establece la ley, será financiado con una contribución del trabajador por cuenta propia y una contribución del Estado para suplir la falta del empleador. Sí. Entonces parece que el Estado le ha cogido, entiende que financieramente es insostenible la contribución que debe realizar el Estado para la implementación del régimen contributivo subsidiado. No, y eso tiene su cuerda floja porque sabemos cómo es el Estado dominicano. Una crisis económica más profunda que la que tenemos se lleva de encuentro el sistema, esa parte. Sí, pero lo lamentable de esto es que ni siquiera se ha tratado de implementar ese régimen. Entonces ya quieren modificarlo. ¿Por dónde? Y qué bueno que usted lo toca ahí. ¿Por dónde andamos en la seguridad social? Porque en los últimos tiempos todo el mundo quiere remodelar algo, todo el mundo hace una sugerencia, y cuando me refiero a todo el mundo, me refiero a los actores del sistema. Si son los legisladores, tienen una posición; si es el colegio médico, tiene otra posición; si es el sector patronal, con su famosa cesantía, tiene una posición, y el gobierno tiene otra. ¿Qué es en realidad lo que tenemos y qué es lo que hace falta de seguridad social? Sí, mira. Porque esto sin desayuno es un lío. Correctamente. Entonces marea con este tema tan profundo. Contestando también la pregunta del doctor Puello sobre las reformas que es necesario realizar a la Ley de Seguridad Social. Yo no sé si ustedes han oído mencionar el poder de veto que da uno de los sectores dentro del Consejo Nacional de Seguridad Social. Y eso traba cualquier decisión. Exactamente. Eso es lo primero que la sociedad dominicana está demandando que se modifique. Que se modifique. La manera de aprobar las decisiones, el Consejo. Sí, porque ese poder de veto es un arma que tiene cada interés que hay ahí para parar cualquier decisión. Exacto. Veto eso, paren eso. ¿Cómo ha pasado? Por eso pero que es uno de los troncos en el camino ese. Por eso le mencioné todos los actores del sistema y todo el problema y todo lo estancado. Hay que cambiar el mecanismo. Tenemos. No, sin lugar a duda. La ley establece en el artículo 24 que para el Consejo aprobar una decisión o una resolución, tiene que contar con el voto favorable de un representante de los empleadores, de un representante de los trabajadores y de un representante del gobierno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esa resolución afecta a uno de esos sectores, hay veto. ya no se aprueba. Así no se puede. Aunque beneficie a la población, aunque beneficie a los afiliados. Por ejemplo, ustedes han oído mencionar que cuando una persona lo pensionan, pierde la cobertura del plan básico de salud y del seguro familiar de salud. Claro. Eso es simplemente porque el Consejo no ha cumplido con lo que establece el párrafo 2 del artículo 140 de la ley 8701. El párrafo 2 establece que el Consejo establecerá el aporte de los pensionados del régimen contributivo para el seguro familiar de salud. ¿Qué resulta? El Consejo no ha establecido, no ha aprobado cuál es el aporte porcentual de los pensionados por vejez. Entonces, si a una persona lo pensionan por vejez, en este momento pierde la cobertura del plan básico de salud. Entonces, esa modificación debe establecer taxativamente cuál es el aporte y cómo tiene que hacerse. Precisamente, doctor Puello, eso lo propuse yo en el proyecto de ley. Bueno, porque es como lo del sentido común. Exactamente. Si la traba está en el Consejo, vamos a volar el Consejo y a establecerlo en la ley. Exactamente. Listo. Correctamente. Que desde el mismo momento en que una persona pasa de trabajador activo a pensionado, que se le descuente ya inmediatamente el 3.04%, claro, que contribuye el trabajador activo. Pero esa es la parte de lo que por vejez se pensionan, que es el grito que ha tenido tanto el Colegio Médico Dominicano como la Asociación Dominicana de Profesores para remodelar o cambiar la seguridad social. Pero yo le preguntaba, actualmente, que fue a la vista pública, ¿en qué pie estamos parados? ¿Dónde estamos? ¿Y qué es hacia dónde es que vamos o debemos ir? Sí, mira, hay aspectos medulares que es necesario modificar de la ley 8701. Por ejemplo, nuestro sistema de pensiones. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema de pensiones de capitalización individual que se adoptó en el año 2001 con la ley 8701, porque anteriormente nosotros teníamos dos sistemas
de pensiones de reparto, que era el sistema de pensiones de reparto de la ley 1896 sobre seguros sociales, que era la ley que protegía a los empleados del sector privado, no protegía a los empleados públicos, la ley 1896, y a los empleados del sector privado hasta determinado tope salarial. Los empleados del sector privado que devengaban un salario mayor, la ley 1896 no lo protegía. Pero también teníamos el sistema de pensiones de reparto de la ley 379 del año 1981 sobre pensiones y jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos. Que se manejaba medalaganariamente. Yo estoy en el sistema de pensiones de reparto. Yo no estoy en una AFP. Porque la ley 8701, yo creo que ustedes sepan, le permitió a los empleados que estaban en el sistema de reparto, le dio la opción de quedarse en el sistema de reparto o de elegir pasar al sistema de pensión de capitalización individual. Por eso que ustedes ven que hay muchas enfermeras que han hecho protestas. Hay muchas enfermeras que algunas estaban en el sistema de reparto de la ley 379 de pensiones y jubilaciones y por desconocimiento eligieron una AFP, eligieron el sistema de capitalización individual. Y ahora esas enfermeras quieren volver al sistema de reparto porque el sistema de pensión de capitalización individual no le cubre. Solamente le garantiza una pensión con una tasa de reemplazo, muchos comentan de un 22 a un 25%. Pero según los cálculos que yo he hecho a través de una calculadora que tiene la Superintendencia de Pensiones, la tasa de reemplazo de este sistema de pensiones de capitalización individual va a ser de un 35.3%, 35 puntos en relación con el salario. La tasa de reemplazo es lo que va a recibir el trabajador al momento de su retiro en relación con el salario. Pero perdón, y no se hizo, ahí sí yo estoy perdida. No creamos el sistema de fondos de pensiones o AFP para quitar el sistema de reparto. Correctamente. ¿Por qué usted sigue en el sistema de reparto? Como te dije... Pues tiene más beneficio. Está bien, pero hicimos la AFP para quitar ese sistema. Bueno. Porque hay gente que se quedó y otros que no. Sí, pero la ley, el legislador, vamos a decir así, respetó los derechos adquiridos. Sí, por eso le permitió, estableció en la ley que las personas que estaban, los empleados que estaban en los sistemas de reparto, podían continuar en el sistema de reparto. Optaban por si querían quedarse ahí o... ¿Dónde usted busca su chelito si lo tiene que ir a buscar? A mí quien me va a pensionar es la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado, del Ministerio de Hacienda del y Estado. A mí me va a jubilar la AFP a la que yo pertenezco. Una AFP. De acuerdo... ¿Y cómo yo me devuelvo? Oye, ¿cuál es la diferencia entre el sistema de pensiones de capitalización y el sistema de pensiones de reparto? A ti te van a pensionar, te van a otorgar una pensión de acuerdo a los fondos que tú tengas acumulado en tu cuenta de capitalización individual y la rentabilidad obtenida a través del tiempo. A través del tiempo, por eso. Y de tu esperanza de vida. Sí. La esperanza de vida al momento de tu retiro. Frank, pero si el Estado te falla en tu pensión por politiquería como es aquí, tú no puedes demandar al Estado. Pero si la AFP me falla, yo puedo demandarla ante la justicia. Esa es una ventaja. Sí, correctamente. Además, con el Estado no se pelea, hay ventaja de pelear. Y finalmente eso no fue el programa prácticamente. Y volviendo al tema de las clínicas. El tema no es pelearse ni que yo estoy contra ti ni contra esto, en fin, que la ley... No puede haber un mecanismo, porque las clínicas tienen razón en el sentido de que a veces va a un paciente, gastan 2 millones y de repente, no, yo no tengo seguro ni tengo nada y tiene que asumirlo la clínica. Y eso es un negocio y eso es un costo. En ese sentido, el sentido común te dice, tienen razón, tienen que protegerse. ¿Cómo protegemos las clínicas? ¿Qué mecanismo buscar? Que cualquiera que llegue se le atienda, pero que la clínica no pierda. Bueno, mira, en Chile hay una ley que regula los servicios de emergencia. Esa ley regula, es necesario aprobar una ley que regule los servicios de emergencia. Okay. Esa ley es necesario regular, como usted señala, doctor Puello, la obligatoriedad que lo establece la Ley General de Salud. De atenderme. 4201 lo establece, Bien. La Ley General de Salud. La obligatoriedad de otorgarle los servicios de salud. Exacto. En caso de emergencia. Sí. En segundo lugar, ¿quién paga? Ah. ¿Quién paga? Exactamente. Exactamente. Y también las sanciones correspondientes. No, porque... Las sanciones
Si no Fran, Si- no, ¿quién yo no- paga? yo digo si no le paga, dan la, los servicios de emergencia. paga la AFP, pero entonces la AFP pone los La bemoles. ARS. Digo la ARS, pero entonces la ARS dice, bueno, espérate, porque mira, tú sabes que esto no tiene cobertura, aquello, y cuando viene a ver qué es lo que alega la clínica, Está pagando a la familia entera. no, que no le pagan lo que... Ni paga lo que la clínica gastó y el peso cae sobre un Porque hay un responsable regateo familiar. siempre en los costos. Sí, Mire. por eso te comentaba que es necesario aprobar una ley que regule los servicios de emergencia. ¿Quién paga? Por ejemplo, hay muchas personas que todavía no están afiliadas al sistema dominicano de seguridad. Y reclaman pensiones. Por ejemplo, si una persona que no está afiliada al sistema, no está afiliada a una ARS y va a una clínica de emergencia, tienen que darle los servicios. Entonces, esa ley debe regular quién paga. En Chile paga el FONASA. Aquí debe crearse Un fondo creado para un eso. fondo Fondo creado creado. para Esa puede ser la solución. eso es. En Crear esa- un fondo para que esa persona que no está protegida, Y que ese son- fondo le resuelva. y que son indigentes. Y que son Y indigentes. que se que ese pueda fondo le demostrar, resuelva. porque cuando viene a ver metemos a los primos tíos y demás familiares. No, exacto, que para personas indigentes. Claro. Porque el que puede pagar. Don Fran, se Exacto. nos fue el tiempo, tiene que volver. Fran, pero Por muy un programa interesante, lo vamos a muy invitar de interesante. nuevo para continuar con este tema. ¿eh? Sí, Sí. para que hablemos, por ejemplo, de la reforma, que Sí, son muchos, para irnos a la reforma fundamentalmente. de ¿Y la cuándo- ley de seguridad social. cuándo- Vamos en ese programa vamos a hacer un proyecto de ley con lo que hablemos aquí para sugerírselo al Me voy a Congreso. desayunar De acuerdo, con fle me desayunaré. Gracias por venir. A Siempre. ustedes como siempre, gracias por el privilegio de su atención. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana.